Bueno, la clase de el martes pasado habíamos terminado de ver qué características tenía un amortiguador. Y para que recordemos, un amortiguador es aquella sustancia o aquella solución formada por la mezcla de dos componentes, un donador de protones y un aceptor de protones. En otras palabras, tenemos a un ácido junto con su base conjugada. ¿Qué función tienen estas sustancias amortiguadoras? ¿Qué función tenían estas sustancias amortiguadoras? ¿Se acuerdan qué función tenían? La función de tampón. ¿Qué función tenían? ¿Cuál es la función de los tampones o amortiguadores? ¿Poder regular el pH? Poder regular el pH, poder mantener el pH en un rango determinado. ¿Sí? Ahora, nosotros para preparar una solución amortiguadora, ¿sí? Necesitamos saber el pH que queremos regular. Eso es fundamental. ¿Sí? Y de acuerdo al pH que queremos regular, nosotros debemos elegir una solución, ¿sí? Con un pKa lo más cercano posible al pH que debemos regular. ¿Sí? Entonces, como les dice su diapositiva, para preparar una solución amortiguadora, nosotros debemos saber estos dos parámetros. Y estos dos parámetros se encuentran relacionados en una ecuación que se conoce con el nombre de ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Sí? Esta ecuación de Henderson-Hasselbalch es utilizada en química para calcular el pH de una solución amortiguadora a partir del pKa y de las concentraciones del ácido y su correspondiente base conjugada, ¿sí? O conociendo el pH y el pKa, nosotros poder calcular la concentración del ácido y la base conjugada para preparar dicha solución. Ahora, esta ecuación de Henderson-Hasselbalch, chicos, se obtiene de la expresión de equilibrio que hemos visto la semana pasada. ¿Sí? Habíamos dicho que la constante de disociación, ¿sí? Va a ser igual a los productos dividido entre los reactivos, la concentración de los productos dividido entre la concentración de los reactivos. Si de esta expresión yo despejo la concentración de protones, voy a tener esta expresión. Entonces, a todo esto yo le voy a aplicar el logaritmo negativo. ¿Sí? El logaritmo negativo de la concentración de protones va a ser igual al pH, como ya hemos visto. El logaritmo negativo de la constante de disociación va a ser igual a lo que conocemos como pKa y el logaritmo de la concentración del ácido sobre la base. Vamos a cambiar este signo. Este signo, en vez de ser negativo, va a ser positivo y lo que vamos a hacer es invertir esta expresión. Por lo tanto, para que ustedes la vean mejor su fórmula, porque ahí está media fea, el pH va a ser igual al pKa más el logaritmo de la concentración de la especie básica
sobre la concentración de la especie ácida. ¿Estamos claros? Preguntas. Preguntas. Creo que no, doctora. Tengo claro. Ok. Ahora, nosotros habíamos mencionado en la clase anterior que un amortiguador ideal tiene la misma concentración de la base que del ácido. ¿Sí? De manera que si nosotros dividimos esto, nos va a dar un valor de 1. ¿Sí? Y el logaritmo de 1 es igual a 0. Por lo tanto, un amortiguador ideal es aquel cuyo pH es el mismo que el pKa. ¿Sí? Como ven ustedes acá. ¿Sí? Entonces, siempre para preparar una solución amortiguadora vamos a tratar de trabajar con concentraciones iguales tanto del ácido como de la base. ¿Sí? Preguntas. Preguntas. Esta ecuación de Henderson-Hasselbalch, chicos, es una ecuación muy importante para el equilibrio ácido-base de los sistemas biológicos. Nosotros, utilizando esta ecuación, podemos calcular el pH de un sistema amortiguador. Podemos calcular, como les dice su diapositiva, el pKa también de un sistema amortiguador si no conocemos, si no existen tablas, este pKa. Por lo general, este valor, este pKa, es un valor constante que lo podemos encontrar en diferentes tablas, como bien ya les decía. ¿Sí? Pero sin embargo, nosotros en el laboratorio, por ejemplo, utilizamos muchísimo esta fórmula. ¿Para qué? Para preparar una solución amortiguadora. ¿Sí? Conociendo las concentraciones de la base y del ácido, podemos preparar una solución amortiguadora para regular un sistema de un pH determinado. Preguntas. Ahora, el pH de una solución amortiguadora va a depender de la naturaleza del ácido débil y de la naturaleza, como ya bien les decía, de su base conjugada. Les vuelvo a repetir, es súper importante para preparar un amortiguador lo más ideal posible que las cantidades de la sal y del ácido sean equimoleculares, sean lo más iguales posibles, ¿sí? De manera que el pH va a ser lo más cercano posible al pKa. ¿Estamos claros? ¿Y esto por qué? Porque dependiendo del sistema va a producir ácidos o bases relativamente fuertes o fuertes que gracias a la presencia del ácido y su base conjugada van a poder regular el pH de un sistema. ¿Preguntas? Bueno, nosotros en pantalla tenemos algunos problemas típicos sobre amortiguadores. Por ejemplo, les dice, calcule el pH de una mezcla de ácido acético de 0,25 molar y acetato de sodio 0,10 molar. El pKa del ácido acético es 4,76. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es identificar cuál es el ácido y cuál es la base. Aquí el ácido es el ácido acético. ¿Sí?
Este ácido acético, cuando se ioniza, habíamos dicho que se ioniza de forma parcial, libera este protón, que es el que me puede acidificar el medio o ayudar a neutralizar también una base, y se convierte en acetato, que puede estar unido a un metal, como en el caso del problema, que puede ser el sodio. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, por definición, el ácido acético es un ácido. ¿Por qué? Porque es capaz de donar un protón. Y el acetato es una base porque puede volver a aceptar este protón y convertirse en un ácido. Ahora, aquí me dice que yo tengo 0,25 molar de ácido acético y tengo solamente 0,10 de acetato. Ahora, el pH va a variar alrededor del pKa, no va a variar de manera arbitraria, sino yo tengo un parámetro de cómo va a variar la concentración o el pH de mi amortiguador. Va a variar exclusivamente alrededor de este pKa. Ahora, a simple vista, si yo tengo mayor ácido que base, ¿el pH va a ser mayor o menor al pKa? Menor. Menor, porque tengo mayor cantidad de ácido. Entonces voy a reemplazar mis datos. Me dice que el pKa es 476, porque lo que me está pidiendo es encontrar esto, el pH de esa mezcla. ¿Sí? Entonces, el pKa es 476. Y voy a reemplazar la base, que es 0,10 molar, y el ácido, que es 0,25 molar. ¿Sí? Entonces, divido, saco el logaritmo y el logaritmo me sale menos 0,40. Le resto al pKa, por lo tanto, el valor del ácido va a ser 4,36, un valor menor al pKa. ¿Mucha es la variación? No, todavía estoy dentro de un rango. Preguntas. ¿Preguntas? Perdón, doctora, ¿de dónde salía el 0,40? De la división de la concentración de la base sobre el ácido y el resultado le sacamos el logaritmo. Cierto. Perdón, doctora, gracias. ¿Está bien? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Ahora, ¿qué pasa si tuviéramos las concentraciones a la inversa, como les dice acá? Es decir, voy a tener menor cantidad de ácido que de base. ¿Sí? Entonces, ¿qué espero? Que el pH sea un poquito mayor o un poco mayor que el pKa. Nuevamente les repito, siempre tengo un parámetro de referencia y el parámetro de referencia es esta constante. Entonces, si reemplazo al revés, tengo la base de 0,25, el ácido de 0,10, divido, le aplico el logaritmo y voy a tener más 0,40. Entonces, bajo esas condiciones, el pH de esta solución amortiguadora es 5,16. ¿Sí? Ahora, ¿es un amortiguador ideal? ¿Es un amortiguador ideal? No, doctora. No es
es ideal porque habíamos dicho que la concentración del ácido y la base tienen que ser iguales para ser un amortiguador ideal. Pero en la práctica, un amortiguador es efectivo cuando el pH o sea, al que tiene que actuar es una unidad por debajo y una unidad por arriba. Entonces, aquí tendría 3,76 por debajo y 5,76 por arriba. Entonces, me puede regular este rango de pH. Entonces, esta mezcla todavía es una mezcla óptima para regular un pH dentro de este rango. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? Doctora, ¿podría volver a repetir en la práctica por qué sería un amortiguador ideal, por favor? Porque normalmente un amortiguador funciona de manera óptima cuando el pH se encuentra una unidad por debajo del pKa o una unidad por arriba del pKa. Entonces, una unidad por debajo yo tengo de 3,76 y una unidad por arriba tengo de 5,76. Entonces, el pH al que actúan esta o esta mezcla se encuentra dentro del rango de la zona de amortiguación. ¿Estamos claros? Sí, doctora, gracias. ¿Preguntas? Preguntas, chicos. Yo creo que no, doctora. ¿Estamos bien? Sí, doctora. Muy bien. Ahora, aquí tenemos otro ejemplo. Aquí me dice que yo tengo que preparar un amortiguador, ¿sí? Y me pide que calcule el cociente, o sea, esto, entre el ácido láctico y el lactato. ¿Sí? En este problema yo voy a calcular cuánto de cada uno de los componentes voy a necesitar para preparar un sistema amortiguador para regular un pH de 5. ¿Sí? Y me dice que el pKa del ácido láctico es de 3,86. ¿Sí? Entonces, este pH lo reemplazo acá, el pKa lo reemplazo acá y voy a despejar todo esto. Entonces, el logaritmo del lactato sobre el ácido láctico va a ser igual al pH menos el pKa. ¿Sí? El pH es 5 y el pKa es 3,86. El resultado es 1,14. A todo esto le aplico el antilogaritmo. ¿Para qué? Para eliminar el logaritmo. ¿Sí? Y el antilogaritmo de 1,14 es igual a 13,8. Eso significa que yo necesito 13 partes de la base por una parte del ácido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Ok. Ahora, yo les pregunto, con esta relación, ¿yo tengo un amortiguador ideal? Es un buen amortiguador, no tanto ideal, es un buen amortiguador para regular este pH de 5. ¿Es un buen amortiguador?
Creo que no, doctora, ¿Por qué? porque el pH y el pK no están digamos que no son iguales. Si tú te fijas, digamos 3.86, por arriba tienes 4.86, que está muy cercano al 5. ¿Sí? Pero ¿por qué no es un amortiguador ideal? ¿Por qué no es un buen amortiguador? Porque no son iguales. Porque la concentración entre el ácido y su base conjugada no son iguales. ¿Sí? Un buen amortiguador contiene una mezcla del ácido y su base conjugada en cantidades o proporciones casi iguales. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Por lo tanto, por ejemplo, para este sistema, para amortiguar un pH de 5, quizás este sería un mejor amortiguador. ¿Están de acuerdo? El del ácido acético. Sí, doctora. Sí. Sí, porque la concentración del ácido y la base son más cercanas entre sí y el pKa está dentro del rango del pH que queremos regular, que es el pH 5. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Ok. Yo les voy a subir esta tarde o mañana después de su examen unos problemas para que ustedes los analicen y los resuelvan. Y los vamos a discutir el próximo lunes. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, doctora. Está bien. Ok. Ahora, estos amortiguadores no solo los preparamos en el laboratorio, sino también nosotros dentro del organismo tenemos amortiguadores naturales, amortiguadores que los conocemos como amortiguadores fisiológicos, que como les dice su diapositiva, son los sistemas moleculares en nuestro organismo encargados de mantener el pH de las células, tanto extra como intracelulares. Nosotros podemos clasificar a los amortiguadores de acuerdo a su composición química y de acuerdo a la ubicación en el organismo. ¿Sí? De acuerdo a su naturaleza química, los podemos clasificar en orgánicos e inorgánicos. ¿Sí? Dentro de los orgánicos vamos a tener básicamente, como les dicen acá, al sistema proteico y que vamos a ver a uno de los representantes más importantes, que es el amortiguador de la hemoglobina. Y dentro de los inorgánicos tenemos al bicarbonato y a los fosfatos. Dependiendo de la ubicación, los vamos a dividir en extracelulares e intracelulares. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Ahora, en nuestro organismo, el 52% de la actividad amortiguadora se encuentra dentro de las células y va a estar mediada básicamente por los sistemas de los fosfatos y las proteínas. ¿Sí? El 43% restante está regulada por los amortiguadores extracelulares, donde juega un papel fundamental el sistema de los bicarbonatos. ¿Sí? Ahora, nuevamente les repito, estos sistemas amortiguadores fisiológicos son sistemas que regulan el pH neutralizando el exceso de ácido o el exceso de base que se pueden producir durante las reacciones químicas. Y además son sistemas que responden de manera inmediata. Ahora, si bien pueden neutralizar el exceso de ácido o base, son incapaces de eliminarlos del cuerpo, excepto
el único amortiguador abierto que tenemos es el sistema de los bicarbonatos. El resto son sistemas cerrados, es decir, que no nos sirven para eliminar el ácido o la base del organismo. ¿Sí? Además, estos sistemas amortiguadores por sí solos tampoco son responsables o importantes de reponer la reserva alcalina del cuerpo. Sí, por lo tanto, estos amortiguadores fisiológicos, como van a ver ustedes, están relacionados con aspectos fisiológicos que realizan, por ejemplo, los pulmones y los riñones. ¿Sí? Que son esenciales para la eliminación final de ácidos y bases. Preguntas. Doctora, ¿el único amortiguador fisiológico abierto es el bicarbonato? Sí. Sí. ¿Preguntas? Ok. Bueno, vamos a empezar a ver los amortiguadores fisiológicos y vamos a empezar a ver al amortiguador bicarbonato. El amortiguador bicarbonato es el principal tampón extracelular en la sangre y más o menos tiene el 75% de la capacidad amortiguadora. ¿Sí? También lo encontramos en los fluidos intersticiales. ¿Sí? Y como les dice su diapositiva, cualitativamente constituye el sistema de mayor importancia del organismo. Ahora, este sistema amortiguador, como pueden ver ustedes en la pantalla, se encuentra formado por el ácido carbónico, que es el donador de protones, es la especie ácida, y el bicarbonato, que lo tienen ustedes acá, que este ácido carbónico, cuando pierde un hidrógeno, se convierte en esta base conjugada que es el bicarbonato. ¿Sí? El valor del pKa de este sistema amortiguador es de 6.1. ¿Sí? Ustedes me dirán que es un pKa que está bastante alejado del pH corporal. ¿Cuánto es el pH corporal? ¿Cuál es el pH fisiológico? ¿Cuál es el rango de pH que debemos El tener? rango de pH va desde 7.35 a 7.45. Ok, entonces este pKa está lejos, ¿sí? Del pH óptimo, ¿sí? Sin embargo, este sistema, a pesar de tener un pH muy lejos del pH ideal de todo lo que hemos ido hablando hace un momento, del comportamiento físico-químico de los amortiguadores, ¿sí? Es un sistema muy eficaz. ¿Por qué? Porque si nosotros calculamos la relación entre la base y el ácido, la relación es muy alta. ¿Pero por qué? ¿Por qué necesitamos un tampón de este estilo? Porque el organismo, a través de las reacciones metabólicas, prioriza la producción de ácido que de bases. ¿Sí? En las reacciones químicas se producen mayor cantidad de ácido. Entonces nosotros necesitamos una gran reserva alcalina para neutralizar esos ácidos. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Además, este sistema amortiguador, como ya les decía, es el único sistema abierto. ¿Por qué? Porque el exceso de dióxido de carbono, ¿sí? Que se produce a través de las reacciones metabólicas, se puede eliminar a través de los pulmones, a través de la exhalación. ¿Estamos claros? Y el bicarbonato o el exceso de base puede ser eliminado a través de la orina, ¿sí? Mediante un intercambio de solutos que los vamos a revisar
ya pronto. Preguntas. Preguntas. Ahora, ¿cómo funciona este sistema? ¿Sí? Otra vez, les voy a poner el sistema acá arriba. El sistema está formado por el ácido carbónico, que es la sustancia ácida, y la sustancia básica es el bicarbonato. ¿Sí? Este es nuestro amortiguador. Entonces, algo que no tienen que olvidarse nunca es que siempre la fuerza contraria neutraliza la molécula que se está produciendo. Es decir, si yo tengo un ácido, ¿quién va a neutralizar ese ácido? Si durante las reacciones químicas produzco un ácido, ¿quién va a neutralizar el ácido? La base. La base. Y si produzco una base, el que va a neutralizar es el ácido. Es por eso que es tan importante la presencia de ambas especies químicas. ¿Sí? Por ejemplo, un ácido que nosotros generalmente producimos durante las reacciones metabólicas es el ácido clorhídrico. Ustedes saben que es un ácido fuerte, que cuando se encuentra en solución acuosa, este ácido se ioniza de manera completa, dándonos por un lado los cloruros y por otro lado los protones. El exceso de protones o el aumento en la concentración de protones es lo que nos va a causar una disminución de pH. En el caso del organismo, un exceso en la producción de protones nos va a disminuir el pH por debajo de 7,35. ¿Sí? Entonces, para evitar esto, el organismo tiene a la mano estas sustancias amortiguadores. En este caso, al producirse un ácido, el que va a venir a neutralizar es la sustancia básica, el bicarbonato, que en el caso del organismo se encuentra asociado al sodio, formando lo que conocemos como bicarbonato de sodio. ¿Sí? Este bicarbonato de sodio se va a disociar liberando un sodio y liberando el bicarbonato. ¿Sí? Este bicarbonato es el que va a neutralizar al protón. Lo va a recibir y se va a convertir en ácido carbónico. Y el sodio, como ven acá, se va a unir al cloruro y va a formar el cloruro de sodio. Ahora, ustedes me dirán que este ácido también es un ácido que se disocia en solución acuosa. Efectivamente, este ácido puede disociarse en protón y en ion bicarbonato. ¿Sí? Y seguir acidificándome el medio. Por lo tanto, la célula hace uso a una transformación enzimática. Este ácido carbónico es inmediatamente transformado por una enzima que se conoce con el nombre de anhidrasa carbónica. Esta anhidrasa carbónica hidroliza el ácido carbónico y lo convierte en agua y dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono es el que se exhala a través de los pulmones. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Perdón, doctora, me perdí en la parte en la que la anhidrasa carbónica va a ionizar este ácido y ¿qué No, más lo va hace? a hidrolizar, lo va a romper. ¿Sí? La anhidrasa carbónica lo que va a hacer es descomponer ese ácido y lo va a convertir en agua y dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es el que se va a eliminar a través de los pulmones.
Preguntas. ¿Estamos claros? Sí, doctora, muchas gracias. Preguntas. Preguntas. No, doctora, creo que no. No, doctora. ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué pasa si se producen bases? Como por ejemplo también el hidróxido de sodio es una base que se produce frecuentemente en las reacciones químicas de nuestro organismo. Entonces, esta es una base fuerte que en solución se ioniza en sodio y en hidróxido. ¿Sí? El aumento de la concentración de este hidróxido es el que nos produce un aumento de pH. Por lo tanto, podemos tener pHs mayores a 7,45. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una sustancia alcalina, viene a neutralizar la especie ácida del amortiguador. En este caso, este ácido se ioniza en un protón y en bicarbonato. ¿Sí? Entonces, este protón es el que me va a neutralizar el oxidrilo y lo va a convertir en agua. ¿Sí? Y el bicarbonato, como ven ustedes acá, se une al sodio para formar el bicarbonato de sodio. Y esta molécula es la que se puede excretar a través de la orina. Por eso se llama un sistema abierto. Preguntas. Preguntas. Preguntas, chicos. Ahora, cuando ustedes vean regulación ácido-base en fisiopatología, ustedes no van a ver al amortiguador quizás así como tal, ácido carbónico bicarbonato. ¿Por qué? Porque el anhídrido carbónico, como les dice acá, el CO2, ¿sí? Es una molécula que se produce de manera constante como producto final de la oxidación de moléculas dentro de nuestra célula, ¿sí? Es el producto final del metabolismo y es una molécula que siempre está disponible. Vamos a ver que en las células tisulares, este dióxido de carbono, para poder ser eliminado, enseguida vamos a ver en el amortiguador de la hemoglobina, se hidrata. Y también por acción de la enzima de la anhidrasa carbónica se convierte en este ácido carbónico. Y este ácido carbónico se disocia en protón y en el bicarbonato. Entonces, gracias a esta ecuación, a esta relación, nosotros podemos expresar la ecuación de Henderson-Hasselbalch de esta manera. Entonces, en una gaseometría arterial, que es donde se mide la concentración de los gases, nos van a dar la presión parcial de dióxido de carbono, ¿sí? Nos reportan también la concentración de bicarbonato y con esto podemos sacar el pH de nuestro organismo en estas condiciones. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Preguntas. Preguntas, chicos. Doctora, ¿de dónde sale el 0,03? Es una constante. Es una constante que nos sirve para convertir la presión parcial de dióxido de carbono en concentración en miliequivalentes o moles. Gracias, doctora. ¿Preguntas? Preguntas, chicos. Creo que no, doctora.
Ok. Ahora, el principal amortiguador intracelular, ¿sí? Es el sistema de los fosfatos. El sistema de los fosfatos está conformado por el fosfato diácido. Este amortiguador deriva, como ya habíamos mencionado la clase anterior, del ácido fosfórico, que si ustedes se acuerdan, habíamos visto una curva de valoración y este ácido fosfórico tiene 3 pKs de acuerdo a los 3 hidrógenos que elimina este ácido fosfórico. ¿Sí? El que está más cercano al pH celular es este par amortiguador que tiene un pKa de 7.2, ¿sí? Y está formado por el fosfato diácido, que es la sustancia ácida, ¿sí? Y el fosfato ácido, que es la sustancia básica. Este sistema es un sistema que tiene gran importancia en todos los tejidos, ¿sí? Es un sistema tisular, pero destaca, digamos, o tiene una mayor importancia en los glóbulos rojos y en las células renales. Vamos a ver más adelante cuando veamos la asociación de la regulación fisiológica con la química, que este compuesto es el responsable de la acidez de la orina. Preguntas. ¿Preguntas? Ok. Ahora, este sistema dentro de las células actúa de la misma forma casi que el sistema bicarbonato. La única diferencia es que es un sistema totalmente cerrado. De igual manera, si nosotros producimos dentro de nuestra célula un ácido como el ácido clorhídrico, que nuevamente les repito, es un ácido frecuente, se disocia en un protón y en el anión cloruro. Nuevamente, un aumento en la concentración de protones nos ocasiona una disminución de pH. ¿Sí? Entonces, cuando tengo una sustancia ácida, siempre neutraliza la fuerza contraria. En este caso, el fosfato de ácido de sodio, que es la base del sistema amortiguador. En este caso, esta molécula libera un sodio y recibe este protón, ¿sí? Y se convierte en el fosfato diácido de sodio. Y el sodio que libera lo une al cloruro formando cloruro de sodio. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Cuando se produce una base fuerte, ¿sí? Habíamos visto que la base se disocia en este caso en sodio y en oxidrilo. Y nuevamente les repito, el aumento de estos oxidrilos es el que nos produce un aumento de pH. ¿Sí? Me alcaliniza el medio. Por lo tanto, si tengo una sustancia alcalina, viene a neutralizar la sustancia ácida, que en este sistema amortiguador es el fosfato diácido. En este caso, la sal libera un protón. De los dos que tiene acá, libera uno para neutralizarme el oxidrilo y convertirlo en agua. Y este sodio se une a la molécula y nos forma el fosfato ácido de sodio. Preguntas. Preguntas.
¿Preguntas? ¿Preguntas? Creo que no, doctora. Muy bien. Ahora, dentro de los amortiguadores orgánicos, las proteínas, que como bien habíamos dicho son las moléculas más abundantes dentro de las biomoléculas orgánicas, también pueden tener una capacidad amortiguadora. Vamos a ver ya pronto que las proteínas son moléculas formadas por la unión de aminoácidos y un aminoácido está formado por un carbono central, un grupo que se encuentra unido a un grupo carboxílico, ¿sí? A un grupo amino, va a tener un átomo de hidrógeno y vamos a ver que va a tener una cadena lateral que la denominamos R, que le da la individualidad al aminoácido. Ahora, son estos grupos funcionales, el grupo carboxilo y el grupo amino, que como habíamos mencionado, en condiciones fisiológicas se encuentran ionizados. El grupo carboxilo tiende a perder un protón y se carga de manera negativa, y el grupo amino se recibe un protón y se carga de manera positiva. ¿Sí? Entonces nosotros encontramos de esta manera los grupos funcionales de las proteínas. Ahora, cuando se producen sustancias ácidas o básicas, las proteínas, gracias a la presencia de estos grupos funcionales, pueden actuar como ácido o como base. Por ejemplo, si participa o se produce un ácido, va a empezar a neutralizar el ácido carboxílico que actúa como base. ¿Por qué? Porque es capaz de recibir un protón. Y al recibir un protón, se convierte en ácido. ¿Estamos claros? Y cuando se produce un exceso de base, como ven ustedes acá, ¿sí? Actúa en la misma molécula el grupo amino. El grupo amino en este caso va a donar un protón y va a neutralizar el oxidrilo convirtiéndolo en agua. Preguntas. ¿Sí? Ahora, además de estos dos grupos funcionales, nosotros vamos a ver que en la cadena lateral podemos tener también otros grupos ionizables que pueden ceder o aceptar protones. ¿Sí? Dentro de los aminoácidos, uno de los grupos más eficaces es el grupo imidazol, que está presente en un aminoácido que conocemos como histidina. ¿Sí? Preguntas. Ahora, un amortiguador especial, ¿sí? Que tiene relación con el sistema respiratorio es el amortiguador de la hemoglobina. Ustedes van a ver más adelante que la hemoglobina es una proteína formada por 4 cadenas polipeptídicas y que en cada cadena polipeptídica tiene unido un grupo que se conoce como grupo hemo. A este grupo hemo es el que se une el hierro y se une el oxígeno para cumplir la función que tiene la hemoglobina, que como ustedes ya saben de manera general es transportar oxígeno hacia los tejidos y recoger todos los desechos como protones o dióxido de carbono para eliminarlos a través de la respiración. ¿Sí? La capacidad amortiguadora de esta hemoglobina, ¿sí? Está íntimamente relacionada al aminoácido que ya habíamos visto hace un momento, la histidina. La histidina
es una molécula que recibe o que une al grupo hemo a la proteína. ¿Sí? Ahora, el pKa de este grupo funcional es aproximadamente 7, exactamente es 6.1. ¿Sí? Entonces, este grupo funcional, esta histidina, puede modificarse en función a que la molécula de hemoglobina se encuentre unida al oxígeno o no. ¿Sí? Ahora, normalmente la hemoglobina a nivel de los pulmones tiene una gran afinidad por el oxígeno. ¿Sí? Por lo tanto, tiene mayor capacidad alcalina. En cambio, a nivel tisular, la hemoglobina tiene una mayor afinidad por protones. ¿Sí? Por lo tanto, el pKa es menor, como ven ustedes acá. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, la oxihemoglobina se la considera un ácido más fuerte que la hemoglobina desoxigenada. ¿Por qué? Porque el pKa de la oxihemoglobina es menor, como ven ustedes acá, que el de la hemoglobina desoxigenada. Ahora, esta propiedad le confiere a la hemoglobina una capacidad amortiguadora, ¿sí? Y es uno de los amortiguadores más importantes. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la hemoglobina es una de las proteínas más abundantes dentro del organismo, ¿sí? Y que circula dentro de los eritrocitos. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ahora, ¿cómo regula el pH este sistema proteico? Habíamos visto o habíamos mencionado que uno de los productos finales del metabolismo es el dióxido de carbono. ¿Sí? El dióxido de carbono es generado de manera abundante durante las reacciones metabólicas. Ahora, cuando el dióxido de carbono, este dióxido de carbono puede difundir hacia el torrente sanguíneo y una pequeña cantidad queda en solución en el plasma. Sin embargo, el resto ingresa al eritrocito y se fija directamente a la hemoglobina, formando lo que conocemos como carbaminohemoglobina. ¿Sí? Ahora, el resto del dióxido de carbono que ingresa al eritrocito va a tener el mismo camino o va a seguir el mismo camino que el resto del dióxido de carbono que se queda dentro de las células. Es decir, este dióxido de carbono va a ser hidratado, se va a unir al agua y por acción de la enzima que ya hemos mencionado, de la anhidrasa carbónica, se va a convertir en ácido carbónico. ¿Sí? Entonces, este ácido carbónico dentro de la misma célula se disocia, dándome o liberándome protones y bicarbonato. ¿Sí? Entonces, este aumento en la concentración de protones me produce una disminución de pH. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Doctora, creo que sí. Ok, ahora, el bicarbonato es una molécula que puede difundir fácilmente hacia el torrente, hasta la circulación y llegar hacia los pulmones. Ahora, el momento que sale una molécula de bicarbonato, inmediatamente entra al eritrocito o a las células tisulares un ion cloruro para mantener la carga iónica. ¿Sí? Ahora, este exceso de protones va a ser regulado también por la hemoglobina. ¿Sí? La hemoglobina
viene de los pulmones cargada de oxígeno. Y esta es la que denominamos como oxihemoglobina. Una vez que llega la oxihemoglobina a los tejidos, se encuentra con el protón y muestra o presenta una gran afinidad por este. ¿Sí? Se enamora del protón y libera el oxígeno. ¿Sí? Entonces, esta afinidad por el protón me facilita la oxigenación de los tejidos. Entonces, la hemoglobina se convierte en hemoglobina reducida o también conocida como hemoglobina desoxigenada. Desoxigenada, ¿sí? ¿Estamos claros? Ahora, esta hemoglobina desoxigenada, a través de la circulación venosa, llega nuevamente a los pulmones. Y cuando llega a los pulmones, observamos que esta hemoglobina vuelve a presentar afinidad por el oxígeno. ¿Sí? Se une al oxígeno y nos libera el protón. Este protón se va a unir con el bicarbonato que ha venido a través de la circulación también y se convierte en ácido carbónico. Y por acción nuevamente de la enzima, se disocia en dióxido de carbono y agua y se exhala este dióxido de carbono a través de la respiración. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Así es como respiramos químicamente. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿No tenemos preguntas? No, doctora, creo que no. ¿Estamos claros? Bueno, ahí vamos a quedar. Vamos a terminar